Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 28 de noviembre del 2023, es previa de Champions, mañana nos visita el Nápoles, partidazo de Champions. El Real Madrid ya está clasificado para octavos, pero le queda nada más y nada menos que un puntito para ser primero de grupo, así que mañana el Real Madrid buscará la victoria. Nosotros lo que vamos a buscar es dar la vuelta por los exteriores y después acceder al interior para saber cómo está el estadio, aunque mañana antes del partido también os lo mostraré, así que venga, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Esta noche os subiré uno de los vídeos más especiales del canal, sin lugar a dudas, porque os enseñaré la placa. La gente que está en el canal de difusión, tanto de Instagram como de WhatsApp, ya la ha visto, porque os la he mostrado. Me la esperaba muchísimo más grande, no sé por qué, en mi cabeza era como algo súper grande, pero bueno, es como un cuaderno así de grande. La verdad es que la presentación viene súper cuidada, viene hasta un diploma y la placa pesa, así que luego os enseñaré eso por la tarde. Ahora vamos a dar la vuelta por los exteriores, creo que va a ser un poco una vuelta... No sé qué está diciendo, estaba hablando solo, digo me pega. Vamos a dar una vuelta un poco rápida porque después me tengo que ir al médico y nada, vamos a ver cómo está nuestro templo. Las vallas obviamente están todavía puestas y seguimos teniendo esta especie de pasillo para poder pasar. Vamos a ver cómo avanzan las obras en esta parte. Abrieron como una zanja, pero ya la han vuelto a cerrar. Así que esto estará listo para mañana, para poder pasar por aquí. Y por la otra parte igual. Además ya están recogiendo. Llevan unos días recogiendo. Y esto es lo que nos encontramos a los pies de la Torre B. Ahí se llevan parte del material. Hoy el Grajo está volando bastante bajo, yo diría que está incluso en el metro de Madrid, por ahí dentro, o incluso lo mismo el Grajo se ha metido en el hipogeo. Madre mía, hace un frío, abrigaos bien. Además está nublado. Aquí está la grúa de Aguilar, ya os enseñé ayer que habían recogido una, porque teníamos dos. Y esta no creo que tarden mucho. Son las 10 de la mañana y están en la hora del desayuno. Por eso no vemos mucho movimiento. Cada vez que alguien me ponga en los comentarios que las lamas de Castellana son muy feas, que está quedando muy feo, voy a meter 1 euro en una hucha. Ya verás como de aquí a final de año lo mismo tengo hasta la entrada para un piso. Ahí falta todavía por completar con las lamas verticales. En realidad me tendría que dar el euro la gente que pone que son las lamas feas. Ahora que lo estoy pensando. Comienzan a llegar algunos camiones, son para llevarse los contenedores, ahora lo vais a ver. Mirad el lateral oeste, con las lamas planas y las lamas de cierre, que sí que tienen aún el adhesivo puesto. Mirad todavía todo lo que tienen que recoger, pero veis, son para llevarse los contenedores. Carrera de carretillas. Las vallas para recoger y meter ahí, guardar las cosas. Imagino que esto de aquí también lo guardarán. La caseta de incidencias
Y fijaos todo el material todavía que tienen que recoger para el partido de mañana. Sigo sin saber dónde van a estar los aficionados del Nápoles haciendo la previa, porque en la Plaza Mayor no creo que se pongan ahí con el mercado navideño, vamos, no creo que les dejen, mejor dicho. Y es que van a venir más de 5.000. Más de 5.000 van a venir, algunos con entrada y otros sin ella. Luego por la tarde vendrán los jugadores a entrenar. Mirad dónde van guardando ya cositas, como la excavadora y algunos camiones y furgonetas. Y nada, terminamos de ver el lateral oeste. Estamos ya en esta esquina de la Torre C de Campeones. Madre mía, la que tienen liada. Esquina de la Torre C. Hoy podemos ver mejor las últimas lamas que han colocado, que son esas que tienen el adhesivo. Camión, plataforma elevadora. Y la esquina cerrada. Faltan por colocar aquí lamas de cierre, eso sí. Bueno, y las lamas planas. Nivel 6, lateral oeste. Vamos ya a caminar por Rafael Salgado. Veremos el fondo norte. Ahí llegan los vinos para el área VIP. Veis que hay bastante movimiento. Fondo norte al completo. Falta la parte inferior, como os comentaba ayer, ayer dimos la vuelta de noche. Y esto ya está completo. Falta retirar los adhesivos de protección de las lamas. Hoy ya veis qué día tranquilo, no, porque tienen que recoger todo, pero en cuanto a avances de obra sí que está tranquilo. Esto lo tienen cargado ya en el camión para llevárselo. Lo tienen que remolcar porque si os fijáis la cabeza del camión no está. Los contenedores que se tienen que llevar. Y esto que lleva aquí bastantes días, que es para mañana cuando retiren las vallas. Esta parte os la enseñaba ayer, que habían terminado de poner las lamas verticales y las lamas de la puerta, solo falta poner la pantalla informativa. Ya se llevan los contenedores 1 y 2. Camión. Expertos en elevación, o sea que son de las plataformas. Por aquí entrarán mañana los aficionados del Nápoles. En la parte inferior tienen que retirarle todavía el adhesivo a las lamas. De momento las pantallas están apagadas. Veremos cuando las vemos encendidas, como las del lateral oeste. Encendidas de verdad, no pruebas que solo se vea algo blanco. Y nada, esta parte también tranquila. Hoy es día de recogida, ya estáis viendo. Fondo norte al completo. Esta semana ya os dije que íbamos a ver muy poquitos avances al tener un partido de Champions y un partido de Liga el sábado y además a las 6:30. Esquina de la Torre de 14ª. Mirad cómo se ven las lamas planas, quedan bastante chulas. Y ya vamos a avanzar por el lateral este. Vamos a caminar por Padre Damián. Más camiones. Aquí ha aparcado el de los vinos
y nosotros seguimos por Padre Damián. Han ido avanzando estos días en la estructura que podemos ver y observar en el Torreón Norte. Ya prácticamente han terminado, tienen que poner las lamas y las pantallas informativas. La pegatina, el adhesivo de la información de la puerta 47 ahora se ve ahí un poco regulinchi. Y bueno, las lonas informativas y por aquí es el acceso de la prensa. Ahora veremos a los medios de comunicación seguramente en el interior. Ya ayer estaban preparando todo y hoy irá mucho mejor. En la zona donde va a ir la super tienda tenemos ahí unas cajas. La grúa de Aguilar sigue aquí y al fondo la de Transgruma. Bueno, Torreón Norte visto y vamos a avanzar hacia la parte central. Mirad lo de la tienda, justo se ve atrás la escalera mecánica. Palco de honor, este acceso está cerrado, ahí vemos el jardincito, lateral este y avanzamos hacia el Torreón Sur. Ya estáis viendo durante el recorrido que llevamos que hoy es día de recogida. Os muestro las estructuras para las puertas de acceso del Torreón Sur, cómo van avanzando. El jardincito. Desde aquí podemos ver mucho mejor el jardincito, cómo va avanzando, y la plaza que tiene muy buena pinta. Todo esto lo están despejando poco a poco. Ahí está la caseta del área VIP. Y las estructuras en la zona de las puertas de acceso. Mirad la forma, ya han puesto las lonas informativas. Mirad las puertas del Torreón Sur. Mirad cómo van recogiendo, a ver si podemos ver la rampita. Aquí. Y en las puertas de acceso han avanzado un montón, ¿eh? Yo entro por la puerta 60. Más contenedores. Esquina de la torre A de afición. Abandonamos ese lateral este. Con el jardincito, la barrigota y toda la parte del Torreón Sur que han estado colocando la estructura para las nuevas puertas de acceso. En la torre A de momento no vemos ninguna lona informativa, se mantiene así, aunque ya os digo que la tienen que poner. Lo que han hecho es retirar los adhesivos de las lamas inferiores, de las últimas que colocaron. Y ahora sí que sí, avanzaremos por el fondo sur, caminaremos por Concha Espina. Plataforma elevadora, la grúa antes que os he dicho de Transgruma. Y ya están recogiendo todo esto. Ayer teníamos mucho más material por esta zona y ya poco a poco pues se lo van llevando. También están recogiendo las plataformas elevadoras y, como os digo, han retirado los adhesivos de las últimas lamas que colocaron. Aquí está la otra grúa de Aguilar. Las lamas de recubrimiento en la torre A y la otra puerta de acceso. Abrimos plano y nos vamos acercando a la tienda. Y en la torre B siguen puestos los adhesivos. Abrimos plano, vuelta por los exteriores dada, fondo sur visto, nos vamos al interior del estadio. De momento, tanto el videomarcador del lateral oeste como el del fondo norte está apagado y cerchas del fondo norte totalmente
recogidas. En esta zona vemos la pantalla y todo igual con los cables. Y la otra puerta también con la pantalla ya colocadita. Las lamas con el adhesivo que os enseñaba desde fuera. Por un momento pensaba que eran adornos de Navidad. Aquí ya está puesta la lona informativa en la Torre B. No, que son adornos. Mira, son bolas. Y piñas. Ya es Navidad. Creo que van a adornar de Navidad los palcos. Lona informativa. Y mirad, aquí han puesto un muro de ladrillo. Que este muro antes no estaba. Y ahora nos vamos a ver cómo está el césped. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Recuerda darle al me gusta y suscribirte. También activar las notificaciones. Como siempre tienes el canal de difusión de WhatsApp en la cajita de descripción, así como las 2 aplicaciones que pagan por caminar, también todas mis redes sociales y lugar de contacto, además de otra información de interés. Así que venga, vamos ya con todo lo que está sucediendo aquí en el interior. Lo primero, los que me seguís en el canal de difusión, los que estáis metidos, ayer ya visteis la placa. También os he mandado hoy una fotito de los árboles de Navidad que han puesto en el tour, que hay 2. Así que si queréis ir a cotillar, allí tenéis las fotos. Y otra de las cosas importantes que está sucediendo aquí en el interior es esto. Están probando la calefacción en el segundo anfiteatro del lateral oeste. Hoy, justo que no hago directo, prueban la calefacción. No veáis cómo se nota. ¡Qué potencia de radiadores! Lo mismo mañana los encienden y por eso lo están probando. Los del cuarto anfiteatro de momento no han probado. Están ahí apagados. Bueno, como veis, están cortando el césped. Hay hasta 3 personas cortando el césped, 3 jardineros pasando el cortacésped. No sé cómo veis el césped. Yo la verdad que no lo veo nada mal. Sí que es verdad que esta bandeja, que es la última que salió, pues tiene un color diferente, pero tampoco no sabemos si ya han pasado el cortacésped por esa zona y por eso se ve así. Aún no han pintado las líneas. He intentado enterarme, pero nadie me confirma si vienen hoy a entrenar o no los italianos. De momento no se sabe nada, así que puede ser que incluso ni siquiera entrenen hoy aquí los jugadores del Nápoles. Imagino que los árbitros sí. Ya tenemos puesta también la publicidad y vamos a ir viendo parte por parte. Ya tenemos la tapa puesta en su posición con la U televisiva. Las barandillas de la grada baja y grada alta del lateral oeste también están colocadas en el césped. Como os acabo de enseñar y de mencionar, están cortando el césped, por eso se ve ese color y tenemos hecho ese dibujo. De momento no han puesto las porterías, tampoco han empezado a pintar el terreno de juego, que aún guarda algunas marcas del último partido, que si no recuerdo mal fue contra el Valencia. Aprovecho para enseñaros las lonas, las pegatinas que han puesto en las barandillas, que imagino que en esta zona del lateral oeste harán lo mismo. Ahí vemos las sillas de los vigilantes de los partidos, grada baja y grada alta del fondo norte, el anillo LED, primer anfiteatro y segundo anfiteatro, y ya están colocando la zona visitante. Madre mía, ¿no veis cómo se nota la calefacción? Es increíble. Aquí podéis ver la zona de los asientos que han modificado. Y bueno, podían haber ganado un sector más, porque este no va a ser ocupado por la afición visitante,
Entonces también lo podrían haber cambiado si es que lo han hecho así, porque lo que no querían es que les estropeasen los asientos nuevos. Tenemos ya las mallas de seguridad también colocadas y esta es la zona que va a ocupar la afición visitante. Todo este tramo en el cuarto anfiteatro y toda esta parte en el tercer anfiteatro. Ya os he comentado antes en el exterior que van a venir unos 2.000 italianos, o sea, unos 500.000, unos 5.000 napolitanos, unos 5.000 aficionados del Nápoles. Algunos vendrán con entrada y otros sin ella. Altavoces, videomarcador ahora mismo apagado y cerchas del fondo norte recogidas. Ya están poniendo también la valla de protección en la parte superior y están preparando todo para el partido. ¿Veis la calefacción que bien funciona? Y no veáis cómo se nota. Parece que no, pero se nota muchísimo. Ahora vamos a pasar a ver el lateral este. Los asientos siguen protegidos, los de los banquillos. Están colocando la publicidad. Toda esta publicidad. También vemos la zona donde se pondrán los periodistas, donde se situará la prensa. Banquillos listos. Mirad cómo son los asientos, aunque aún están protegidos, como estáis viendo en pantalla. En cuanto al interior, todavía no han puesto el túnel club. Veis ahí que se ven los adhesivos, escudo del Real Madrid y del Nápoles, limpiando la zona VIP, palco de honor y la grada abatible ya totalmente bajada. También más publicidad por aquí y zona de periodistas. Bastante movimiento en el interior. Primer anfiteatro. En el segundo tiene pinta de que, aunque no hayan terminado de hacer los palcos del segundo anfiteatro, no van a tapar, lo van a dejar así, con el cristal, no van a poner esa lona. Videomarcador del lateral este, con los dos nuevos altavoces abajo y toda esa zona llena de andamios. Y las cerchas del fondo sur, la cubierta sur está cerrada, pero no están hinchados los cojines. Lo podéis ver si hacemos un poquito de zoom, se ve claramente que los cojines no están hinchados. Veremos si finalmente mañana jugamos con la cubierta cerrada y con los videomarcadores de los fondos encendidos. De momento están apagados, así que es una incógnita. Mañana lo descubriremos. También os muestro el lateral oeste. Como veis, aún no han colocado ningún panel. Y rápidamente pasamos al fondo sur. Ahí veis toda la estructura. Preparan todo para... Mirad. Madre mía, qué posición. Sin palabras me he quedado. Zona de la UCO y de la UCI. Tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Continúan con esas tareas de limpieza y de mantenimiento de alguno de los asientos. Segundo anfiteatro con ese andamio. Mirad, ya están aquí las televisiones. Ya están colocando las cámaras para la retransmisión mañana del partido. Y en la gran animación vemos los 4 altavoces. También están poniendo esos adhesivos de Champions, de motivo de la Champions. Y por aquí pues bastante movimiento en el tema del césped y de los preparativos previos al partidazo de Champions. Como está cerrada la grada abatible, pues utilizan esa entrada. También la zona de prensa está iluminada, pero no hay nadie ahí. Así que nada, chicos y chicas, estos son los avances
en el interior. Mañana antes del partido vendré a ver si podemos descubrir si está la cubierta cerrada, si está abierta, qué pasa con el videomarcador, aunque yo creo que hasta el momento del partido que nos dejen entrar no lo sabremos con certeza. Tienen que quitar la protección de los asientos de los banquillos y terminar de preparar la zona visitante. Están trabajando a contrarreloj para ese partidazo de Champions. Si luego me encuentro un poco mejor, os grabo la previa y a ver si descubro dónde están los aficionados del Nápoles. Si alguien lo sabe, pues que me lo deje abajo en los comentarios. Mirad los trabajos en las alturas. Increíble, ¿eh? Y lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. También me podéis decir abajo en los comentarios cómo veis el césped. Hoy no haré directo. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis de darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. Chao.